Ahora nos vamos a centrar solamente en este curso, más que en la espermatogénesis, en la ovogénesis, porque en embriología se centra definitivamente más en la parte femenina. Ya sabemos entonces de que estamos valorando qué cosa, la relación de la gametogénesis. Estamos valorando entonces meiosis. Las células germinales primordiales, habíamos hablado que se forman ¿en dónde? ¿En dónde? En la pared del saco vitelización. Entonces, se van a formar, más o menos así, en la pared, aquí. Pero van a tener que llegar aquí. Esta zona que le estoy poniendo como un cuadrado, se denomina zona gonadal indiferenciada. Creo que en el mismo nombre dice, ¿no? Zona gonadal indiferenciada. ¿Qué les suena? Que va a ser la zona en donde debería luego instaurarse y empezar a desarrollarse los genitales. Por cuestiones lógicas, ¿esta zona será más cefálica o más caudal? ¿Dónde están nuestros genitales? ¿En la cabeza? No. Es más caudal, ¿no? Entonces, ¿dónde se encontrará la zona gonadal indiferenciada? En la zona caudal, ¿ok? Está más hacia la zona caudal. Entonces, miren más o menos el esquema, luego lo vamos a ver con un dibujo de libro, pero tienen que de la pared del saco dirigirse hacia esta zona, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a hacer? Se formaron en la tercera, pero tienen que llegar hacia la zona. ¿Hasta qué semana tendrían, creen, para llegar a la zona? ¿Hasta qué semana tiene que llegar? O sea, de la quinta, sexta, ¿no? Porque en la séptima, ¿qué va a empezar ya? Entonces tienen que llegar hacia esa semana. También eso lo puedes deducir. Entonces, la migración de las células germinales primordiales se da desde su formación hacia la quinta o sexta semana. Así lo van a encontrar en los libros. Y tiene lógica. No puede ser hasta después. ¿Por qué? Porque en la séptima ya se está dando la diferenciación sexual. ¿Estamos bien? ¿Cómo se moviliza? Por movimientos ameboideos. Así lo van a encontrar. Es una pregunta netamente de concepto, pero puede venir. Sobre todo los que van a llevar embrio por primera vez, ¿no? Entonces, ¿se están imaginando el proceso? ¿Sí? Tienes como el saco vitelino es tipo un globito ensanchado. ¿Alguna vez han visto esos globos de carnavales? No los más pequeñitos, sino los más anchitos. Cuando lo llenas de agua, imagínate ese, ensanchado en la parte distal. Ya, más o menos así la forma. En una de las paredes se forman las células germinales primordiales y van a tener que migrar hacia la zona gonadal indiferenciada. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Se han quedado petrificados? Muy bien. Zona gonadal indiferenciada. ¿Nadie quiere saber dónde está la zona gonadal indiferenciada? En el intestino primitivo. Ahí se encuentra. La zona gonadal indiferenciada está en el intestino primitivo. ¿Es válido que yo ya empiece a hablar de un intestino primitivo? Sí. ¿Por qué? Porque ya estamos más o menos por la quinta, sexta semana. Y en la cuarta semana que empezaba a darse la organogénesis. Entonces ya vas deduciendo. Por eso les he dado estos reparos iniciales, porque si yo les hubiera dicho de frente, como que es un poco más confuso. Porque el error de embrio a veces es que te olvidas que son eventos que se están dando de manera paralela. ¿Ok? Ahora, ¿hay un intestino primitivo? Sí. Al final, obviamente, se va a diferenciar de tal forma que ya no tienen nada que ver. Pero en una primera instancia, sí. Muy bien. Se mueven por movimientos ameboideos, ¿ok? Llega ahí y en la ovogénesis como tal, estimados amigos, ¿en qué semana creen que vamos a poder valorar el análisis? ¿Puedo decir que la ovogénesis sea en la cuarta, quinta semana? ¿En la sexta semana? ¿Puedo decir eso? Si les vienen claves, ¿marcarían esas claves?
¿Qué opinan? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos valorando la gametogénesis desde el punto de vista de maduración femenina, ya tuvo que haberse diferenciado. Entonces no puedo hablar antes de la séptima semana. ¿Ya? Entonces eso es importante. La ovogénesis va a iniciarse después. ¿Ok? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué va a formarse en la ovogénesis? ¿Qué habíamos dicho? Los ovocitos. ¿Ok? Pero antes del nacimiento, ¿qué ovocito se va a formar? Un ovocito primario. ¿Ok? Un ovocito primario. Muchachos, concentrados. Yo sé que hace calor, pero estemos concentrados. A ver. Entonces, ¿cuál es la resultante del periodo de ovogénesis? ¿Qué semana inicia? Desde la séptima hacia adelante, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado? Te va a venir ovocito primario, te va a venir ovocito secundario, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a marcar? Ovocito primario. ¿Ok? No puedes marcar ovocito secundario, porque ¿qué les había dicho en la lámina anterior? Que el ovocito secundario en qué momento se empieza a formar. En la pubertad. Entonces, no puedes valorar que el ovocito primario, el secundario se formó al inicio. No. ¿Ok? Sin embargo, también les di otro dato en la lámina anterior respecto al ovocito. ¿Qué dato les di? Que se detiene. ¿Sí o no? Es decir, que si bien es cierto, se forma el ovocito primario, este ovocito primario no alcanza el grado de madurez, sino que se detiene. Ese proceso de receso, de detenerse, se conoce como fase de diploteno. ¿Ok? Así se conoce este receso, la fase de diploteno. ¿Qué es lo que te está queriendo decir? Ah, es un ovocito primario que se ha detenido. ¿Será meiosis 1 o meiosis 2? Meiosis 1. Y para ser más específicos, se detiene en profase de meiosis 1. Esta es una pregunta típica de examen. ¿Ok? El ovocito primario se detiene en profase de meiosis 1. ¿Ok? Entonces, cuando las damas llegan a la pubertad, ¿qué es lo que va a seguir? La relación de la metafase, porque continúa el ciclo. ¿Ok? Se reanuda gracias al pico de LH y FCH. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Entonces tenemos aquí un ovocito primario, si ustedes se dan cuenta. Las células germinales primordiales al final tienen la característica, como se dan cuenta, de tener 46 cromosomas. Pero como se van a duplicar, al final vamos a tener la característica en cuestión. ¿Verdad? ¿Qué es lo que les estaba mencionando, estimados amigos? Que cuando termina el proceso, ¿verdad? ¿Qué vamos a valorar? La fase de diploteno. ¿Ok? Entonces, para formar primero lo que vendría a ser el ovocito primario, primero tuve que tener una ovogonia, ¿verdad? Como les dije, 46 cromosomas simples primero, pero en el proceso de meiosis 1, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que se dupliquen. Entonces, ahí está. Ustedes saben que se da la replicación celular, se replican y ahí tenemos dúplicas. Entonces, ¿ustedes creen que todo este proceso que está en la parte inferior, que estoy señalándolo con el cursor, se va a dar antes del nacimiento? ¿Todo eso de aquí? No. Todo termina aquí nada más. Antes del nacimiento es esto nada más.
¿Ok? Todo lo que viene después se va a dar en la pubertad. Y miren lo que les había dicho hace un rato. Miren aquí. ¿Qué dice acá? Detención en metafase de la meiosis 2. ¿Qué ovocito es? Secundario. ¿Ok? ¿Este es un ovocito maduro? No. ¿Pero alcanzará la madurez en una dama? Sí, solo sí. Miren lo que dice acá. Se da la fertilización. Entonces, lo que hemos conversado lo estamos volviendo a verificar de manera importante. Seguimos. Otro concepto muy importante. Los ovocitos primarios que ya tienen los 46 cromosomas duplicados, yo les he dicho que se detienen, ¿sí o no? Pero ¿en qué momento se detienen? Es decir, sabemos de que todo va a ser a partir de una ovogonia, que podríamos valorarla desde la séptima, octava semana hacia adelante, ¿ok? Pero ¿en qué momento se detienen? Porque estamos diciendo que se detiene. ¿Qué? ¿Se detiene antes de nacer? El cuerpo, la mamá le dice, hijita, ya vas a nacer, es momento de detener, o por un mensaje mental. No. El cuerpo es tan sabio que más o menos en el quinto mes, ¿ya? Estamos hablando de la 20 a 21 semana, se detiene en ese momento. Es decir, que todos los ovocitos primarios se formaron para el quinto mes de vida fetal. ¿Podríamos decir que es fetal o no? Sí, porque estamos en la 20, 21, 21ª semana, ¿no? Estamos en la etapa fetal. Todos los ovocitos primarios. Y otra pregunta que te pueden hacer es, ¿hay ovogonias al nacer? No. Todas las ovogonias se transformaron en ovocitos primarios. Cuando nacen, ya sabemos que está en fase de diploteno y también sabemos que al nacer no hay ovogonias. ¿Ok? No hay. No hay ovogonias al nacer. Esta es un ovocito primario en fase de diploteno. ¿Ok? Recuerden eso. Permanecerá inactivo en esta fase hasta que se dé el pico hormonal, que es en la pubertad. ¿Ok? Que varía un poco a veces en la edad, pero uno de los indicios que ustedes van a poder reconocer justamente es con la aparición de los caracteres sexuales, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la relación del desarrollo y maduración. Y luego de ahí, entonces miren, desde el quinto mes de vida fetal, desde la 20 a 21 semana hasta los 11, 12 años, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se queda detenido, no? ¿Sí? Pero cuando se reanuda el proceso, después de la pubertad, ahorita vamos a ver que hay varios ovocitos, se van a empezar a generar la selección de 5 a 15 ovocitos para que se dé el proceso de maduración del ciclo ovárico. ¿Ok? De 5 a 15 más o menos. Entonces, hasta ahí tenemos la idea. ¿Sí? Primero una ovogonia, sea meiosis 1, con la intención de duplicar, pero se va a quedar inactivo. Este proceso de inactivación se hará en el quinto mes o 20 o 21 semana de vida fetal. Y es también importante recordar que no van a haber ovogonias. Ya para lo que sería el pico que se da en la pubertad, la fase se reanuda y de 5 a 15 ovocitos primarios, importante, sé que lo saben, pero mejor lo remarcamos, empezarán a ser seleccionados para el proceso de maduración del ciclo ovárico. Cada mes
se seleccionan de 5 a 15. ¿Ok? Pero ¿cuántos ovocitos primarios hay al momento del nacimiento? Aproximadamente. ¿Sí? Al nacer, aproximadamente hay 2 millones de ovocitos primarios. Obviamente, es un número aproximado, pero es el número que está en la literatura. 2 millones de ovocitos primarios al nacer. Pero ¿saben otra cosa? En el quinto mes de vida fetal se dice que aproximadamente hay 7 millones de ovocitos. Primarios, obviamente. ¿Qué les llama la atención con este último dato que les estoy diciendo? Si les estoy diciendo que al nacer hay 2 millones de ovocitos primarios, pero para el quinto mes de vida hay 7, ¿qué ha sucedido? Han disminuido, porque habían 7 y ahora hay 2. ¿Ok? Ha habido un proceso de degeneración. ¿Ok? Degeneración. Entonces, por lógica, en la pubertad, ¿ustedes creen que va a haber 2 millones? Si solamente del nacimiento, desde el quinto mes hacia el nacimiento se ha degenerado 5 millones aproximadamente, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando llegue la pubertad una dama va a tener 2 millones? No. En la pubertad dice la literatura que hay 40.000 ovocitos primarios. Entonces ha degenerado aún más, pero ya no tanto, ¿verdad? Más o menos es 1 millón, casi 2 millones, ¿no? 1.096.000 aproximadamente. Entonces, si bien es cierto, muchas veces no es que se ha preguntado cuántos millones quedan, etcétera, ¿no? No es típica esa pregunta, pero por lo menos como concepto sí debes de recordar de que existe un proceso normal de degeneración. Y de esos 40.000 aproximadamente, van a ser siempre cada ciclo, es decir, cada mes, ¿cuántos van a ser seleccionados? De 5 a 15 ovocitos primarios. Es decir, como que 5 a 15 celulitas que se van a estar preparando para que se pueda dar la fertilización Dios mediante. ¿Ok? Se preparan. No es que no son todas, es decir, las 40.000 no, pues de golpe las... No, son seleccionadas. ¿Ok? Y esas se desarrollarán y continuarán el proceso hasta alcanzar su proceso de maduración total, ¿verdad? No, hasta que se pueda dar la presencia de, vamos a ver, un folículo, que es el folículo de Graf, que tiene un ovocito secundario en metafase 2. Y si se da la fertilización, alcanzará la maduración total. Entonces, ahí tenemos eso. Esa parte como concepto también es importante. ¿Cuántos ovocitos primarios son los que van a tratar de alcanzar el grado de maduración? De 5 a 15, ¿verdad? Son como 5 a 15 guerreros que se están preparando. Pero realmente al final, cuando se da la ovulación se da, también es un concepto, gracias a qué? Al pico de LH. ¿En qué día se da la ovulación? El ciclo regular debería estar oscilando entre 28 días aproximadamente. Estamos hablando de un ciclo regular. Pero el pico de LH, ¿en qué día se da? 14. En el día 14. ¿Ok? Cuando se da este pico de LH, se libera solamente un ovocito, ¿sí o no? Un ovocito. Entonces, al año, ¿cuántos ovocitos se liberarán? 12 ovocitos. ¿Ok? 12. 12 ovocitos. Nosotros cuando valoramos el proceso de fertilización per se, reconocemos de que es desde el periodo de la menarquia, ¿no? Que es la primera menstruación.
que varía también la edad, pero estaríamos reconociendo que oscila desde lo que sería, ¿qué cosa? Los 10 u 11 años hacia adelante. Si valoramos ¿y hasta qué momento puede seguir valorándose lo que vendría a ser la fertilización hasta la menopausia, ¿no? Porque la menopausia es cuando deja ya, obviamente, de generarse el proceso de ovulación. Si bien es cierto, hay ciertos estándares que no los vamos a hablar como edad materna avanzada, que condicionan a ciertas patologías y demás, solamente valorando el ciclo y dejando de lado un ratito eso, estaríamos hablando más o menos de 40 años o 39 o 35 años de vida reproductiva, ¿no? Entonces miren más o menos cuántos ovocitos al final se llegarían a generar en toda la vida de una dama. Más o menos si consideramos 40 años por 12, estaríamos reconociendo 480 ovocitos. Solamente 480 ovocitos secundarios fueron liberados con la posibilidad de que se pueda dar la fertilización. Todo lo que son gemelos, etcétera, bueno, es diferente, ¿no? Porque saben que son, van a ser dos, porque algunos se dividen en uno mismo, eso no lo vamos a hablar, pero en líneas generales es más o menos lo que se podría calcular, ¿no? Entonces no son los 40.000, solamente al final son 480 aproximadamente. ¿Ok? ¿Se entiende ese concepto? Entonces, a medida que se va generando, ¿pueden ser menos, doctor, de 480? Claro, porque va a depender de qué edad te da la menarquia, ¿no? A qué edad te da la menopausia. Pero pueden haber otros condicionantes aparte de eso, sí. Las damas que utilizan métodos anticonceptivos para el control de la natalidad. En ellas va a existir menor cantidad. ¿Por qué? Porque se altera el ciclo y ya no se va a dar la ovulación. Entonces, hay también factores. El mismo embarazo, ¿sí o no? Porque cuando ya se está dando el embarazo, ¿se va a dar ovulación esos meses? Ya no. Entonces, también es otro factor normal, en este caso, que va a repercutir en lo que vendría a ser la ovulación. No es que sea un número exacto, pero es un promedio. Y estamos valorando y analizando de que existen factores que pueden condicionar también a que exista aún menos. ¿Ok? Y también hay damas que a veces tienen ciclos anovulatorios. ¿Saben qué significa eso? El prefijo a, ¿qué significa? Sin, es decir, que se da el ciclo, pero no ovulan. Entonces, en ese caso, ¿va a haber más? No, va a haber menos. ¿Ok? Y ese es otro campo interesante en la medicina que está asociado a fertilidad. Si alguien va a hacer fertilidad, primero tiene que ser ginecobstetricia y luego lo va a ver. Y embriología lo va a tener que dominar, definitivamente, ¿no? La parte de la fertilidad. ¿Ok? Miren qué interesante es este concepto. De hecho, que los números, vuelvo a repetir, no es que los tengas que memorizar. Generalmente en mi experiencia docente, cuando he visto preguntas, no te suelen preguntar cuántos ovocitos hay, etcétera, ¿no? Pero sí tienes que tener como concepto qué cosa, de que va en declive, ¿no? De que a un inicio hay muchos, pero se va generando un proceso de degeneración, que es normal, ¿ok? Y que al final, siempre respecto al proceso de la ovulación, se va a generar la liberación de un ovocito secundario en metafase 2. ¿Ok? Muy bien.